Bueno, de nuevo estamos aquí en el Rincón de la Fe. El Rincón de la Fe es un espacio para aprender y conocer un poco de ese inmenso amor que Dios nos tiene. Ese amor que ha sido expresado en cada uno de nosotros por el Espíritu de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros en la persona de Jesús. Como saben, estamos tratando un taller que se titula Se buscan intercesores, en el cual nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, podemos descubrir lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y este rincón de la fe, Dios expresa su amor a cada uno de nosotros. En buscar intercesores es la necesidad que Dios siente en su corazón de contar con tus manos, con tu corazón, con tu tiempo, con tu espacio. Y esa búsqueda implica un desprendimiento de tu yo, olvidarte de ti para que el beneficio de la gracia de Dios llegue a otros que tanto necesitan, a otros que tanto les hace falta ese intenso amor de Dios. Hoy quiero referirme en este rincón de la fe a un tema que es un segundo requisito de cada intercesor. Este viene siendo el tema número 25 de este taller que consta de 27 capítulos. Por lo tanto, estamos llegando al tema número 25 en el Rincón de la Fe. En el Rincón de la Fe hablamos de este requisito. Todo intercesor tiene que aprender a obedecer a Dios. Obedecer a Dios implica precisamente someterse, es decir, morir a tu yo para que sea Dios quien domine en ti. Tus sentimientos, tus palabras, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos. Eso se llama un anonadamiento. Nos anonadamos, nos dejamos tomar, nos dejamos apoderar por ese amor de Dios que nos invade y se apodera de ti y de cada uno de nosotros. Entonces, comenzamos con un tema que aparece en la Primera de Pedro, donde Pedro nos dice, ¿verdad? La Primera de Pedro dice, hemos sido elegidos para obedecer a Jesús y ser rociados con su sangre. Es un requisito hermoso ese, de ser rociado con la sangre de Cristo. Recuérdense que cuando Dios le pidió a Moisés que tomara al pueblo y lo llevara, ¿verdad?, a tierra prometida, a tierra de libertad, del dominio de los egipcios, como había tanta oposición de parte del faraón, una de las plagas que el Señor envió fue exterminar los primogénitos. ¿Qué eran los primogénitos? Los primeros de una familia. Entonces, el Señor le pidió a Moisés que se sacrificara un cordero y con la sangre del cordero se ungiera todos los dinteles de las puertas donde viviera una familia con un primogénito. De manera que cuando pasara el ángel exterminador, que representa el ángel que condena el pecado, no murieran los primogénitos de los hebreos, de los judíos. De manera que cuando pasó el ángel, solamente exterminó los lugares donde no estaba sellado con la sangre del cordero. Todo elegido, todo bautizado, todo que ha recibido a Cristo ha sido precisamente marcado, sellado con la sangre de Cristo, para que ningún mal le venga encima. Vamos a comenzar entonces hablando precisamente de este requisito que es la obediencia. Vamos a ir a la laminilla que aparece en pantalla. Obediencia es una palabra que no es muy buena, no le gusta a las personas, no les gusta acogerla. ¿Por qué? Porque nos gusta más que nos hablen quizá de autoafirmación, de autorrealización, de autonomía, de derechos, de todo aquello que no constituye una obediencia, sino un centro de nosotros mismos, porque el ser obediente significa que perdemos el control de nuestras vidas. Por eso la obediencia tiene un gran enemigo que se llama la soberbia. La soberbia aviva o anida en cada uno de nosotros ese sentimiento de no someternos. Al no someternos, entonces quedamos a nuestra propia libertad. Dentro de ese plan de amor que nos dio el libre albedrío, entonces cada uno elige. Si hay algo que Dios respeta en el hombre, es la libertad que nos ha dado. Usted puede
pedirle a Dios que tome control de su vida. Pero Dios no lo va a hacer si usted no se lo pide. Nada ocurre en nuestra vida si no es con nuestra propia voluntad. Es de ahí que decidimos amar a Dios o rechazar a Dios. Es más, le voy a decir algo, ni el diablo puede tomar su libertad, porque eso es un derecho, ese es un privilegio que Dios le ha dado. Y como Dios nos ha creado en su imagen y semejanza, no ha querido nunca romper ese ciclo de amor. Pudiera hacerlo, pero Dios jamás va a cambiar ese plan que tiene para ti, para que tú mismo decidas por Él. No es que esté obligado a amarlo, no es que esté obligado a obedecerlo. Por lo tanto, la obediencia, volvamos a la laminilla y veamos, la obediencia es una cualidad del que cree en Jesús. Y la soberbia es un fruto de la carne. Por eso dice, los frutos del Espíritu son amor, paciencia, obediencia. Todo eso los habla San Pablo. Pero los frutos del Espíritu, de la carne, es soberbia, desobediencia, es sexo, todas estas cosas que no es más que llamémosles así, pecado. En efecto, así como por la desobediencia, dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, por la desobediencia de un solo hombre. Fíjense, váyase al libro de Génesis. Y fíjense cómo en Génesis, Adán y Eva tenían la voluntad, la decisión, la libertad de elegir. Fueron tentados por el demonio, a pesar de que Dios estaba ahí presente. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Es de ahí que cuando desobedecen, sus ojos espirituales se abren para descubrir que ya no podían estar delante de la santidad de Dios. Y es que en el libro de Génesis vimos, y entonces ellos buscaron, yo creo que Dios tuvo que sacrificar al primer animal para construirle un abrigo a Adán, un vestido para protegerse, ¿verdad? Porque ellos mismos se veían desnudos, no solamente físicamente, sino que veían la soberbia de su pecado. Pues volvamos a esta carta a los Romanos, que me encanta, como dice San Pablo. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, vayamos a la laminilla, dice, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y agrega, así, por la obediencia de un solo hombre, todos serán o han sido constituidos justos. Justo. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Justo es, dice San Pablo que hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Es decir, que al morir Jesús, todos nosotros, esa obediencia de Jesús nos justifica ante el Padre. Es decir, la humanidad entera ha sido rescatada por la obediencia de un hombre. Es por eso que la desobediencia ocurre con un ser humano y por eso es que Dios se hace hombre en la persona de Jesús para que la humanidad caída sea levantada a través de un ser humano que se llama Jesús. Por lo tanto, ahí sí, siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre tenía que rescatar la humanidad caída. Por eso es que el símbolo de la cruz es el sello del amor de Dios. El símbolo de la cruz es el sello de la obediencia. Y cuando Dios mira al hombre pecador, está justificado por la entrega de Jesús. Ya tú y yo estamos ahí salvados. Dice San Pablo, ustedes no tenían esperanza. Ninguno teníamos esperanza. Mas Dios en su inmensa misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea tenga vida. Ahí es que la labor del intercesor tiene poder, no por el intercesor, sino porque intercedemos en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Es por eso que cada vez que hacemos oración por los enfermos, por un matrimonio, por todo, lo decimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo digo que cuando decimos en el nombre de Jesús se activa realmente un poder de Salvador, un poder de amor. La fuerza del Espíritu Santo se derrama sobre esa familia, sobre esa persona, sobre cada uno, porque el nombre de Jesús tiene fuerza, tiene poder, y el Padre escucha ese nombre, ese poderoso nombre, esa figura, ese Hijo de Dios, ese mismo Dios que se entregó por ti y por mí.
Entonces ya no nos ve a nosotros como humanidad caída, nos ve a nosotros como humanidad levantada por aquel que fue levantado en la cruz. Por eso Jesús da esa declaración, dice, cuando yo sea levantado, a todo atraeré hacia mí. Y cuando Él fue levantado en la cruz, todos miraron hacia la cruz. Cuando nosotros miramos hacia la cruz, ¿sabe de qué nos recordamos? Del intenso amor que Dios nos tiene. ¡Wow! Yo me maravillo cada vez que estoy quizás un poco agotado, cansado, que ya no puedo más. Miro hacia la cruz y ahí descubro y me fortalezco en el espíritu de saber que Dios me ama, que su amor está plasmado en esa cruz. De todas maneras, nosotros cuando recurramos, tenemos que recurrir a Jesús. Por eso tenemos que ser obedientes. No solamente tenemos que ser obedientes. La palabra de Dios nos da las pautas que nos guía para ser obedientes, para someternos al señorío de Jesús. Y eso es lo que nos da completamente la libertad. Volvamos a la laminilla y veamos qué cosa tan hermosa. Fíjense cómo en la carta a los romanos, Pablo nos habla precisamente de esto. Dice, por la obediencia de un solo hombre, carta a los romanos, capítulo 5, versículo 19, por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de un solo hombre, todos hemos sido constituidos justos, es decir, hemos sido justificados, hemos sido declarados hijos de Dios. Por eso Jesús es el modelo Jesús. ¿De qué es el modelo? Es el modelo de la obediencia para nosotros. Eso nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 36, dice, es decir, vosotros querían quitarlo del medio a Jesús. Sin embargo, Dios en su inmenso amor nos dio esa gracia a todos nosotros. Yo lo voy a leer, dice, es decir, vosotros queréis quitarlo de medio porque os molestaba, pero Él, el que ocupa el lugar central con respecto a todas las cosas, y el Padre quiere que todo se someta a Él y le obedezca. Y estas son las buenas noticias que tenemos, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, el mejor de todo es el Señor que nos ha salvado. Por eso la palabra nos advierte de someternos a ese señorío de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Yo quisiera que pusieran la próxima laminilla para que pudiéramos seguir lo que nos dice la palabra. Dice que el problema es que nosotros tenemos que amar a Dios. Y por eso en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Sin embargo, la realidad es que nos llamamos discípulos de Cristo, y es que muchas veces tenemos el corazón dividido, lo tenemos repartido, y decimos que amamos al Señor. Y si decimos que los amamos a Él, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer y amar a Jesús. Por eso, conocer y amar a Cristo, ¿a qué nos lleva? Dice Juan 14:15, nos lleva a ser obediente, porque es el modelo de la obediencia. Y esta es la primera y más concluyente evidencia del amor de Dios, ¿verdad? Y de amar a Cristo. ¿Por qué? Dice, si alguno me ama, guardará mis palabras. Es decir, que tenemos que, conociendo a Cristo, amar su palabra. Por eso, yo quisiera que no me cambiaran la laminilla para ver ese texto que aparece. Dice, intercesión y obediencia están íntimamente unidos. Ahí me detengo un segundito, porque el intercesor no se mueve por cuenta propia, sino que busca cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Jesús desde la cruz, intercede. El verdadero intercesor se llama Jesucristo. Entonces hay dos elementos importantes en la labor del intercesor. Primero, amar a Jesús. Segundo, dejarse amar. Y fruto de ese amor a Jesús, entramos en ese sometimiento. Es decir, yo me someto a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo yo sé que me someto a la autoridad de Cristo? Porque leyendo su palabra,
yo me someto a su palabra. En cada Eucaristía hay dos partes. Está la liturgia de la palabra y está la liturgia de la consagración del pan y del vino, es decir, la Eucaristía, la liturgia eucarística. En la primera parte siempre va acompañada de la proclamación. Se nos lee una parte del Antiguo Testamento, se nos habla de un salmo que va en correspondencia con la lectura, pero también se nos proclama la palabra de Dios. Y en cada proclamación el Señor nos habla. Y mucha gente va a la misa, se sienta y se queda como, digamos así, relojeando. Usted sabe, un reloj que mira la manecilla, mirando a ver quién llega, qué pasa. Es más, yo he notado personas que cuando se está proclamando la palabra de Dios están hablando, lo cual es un craso error. ¿Por qué? Porque es como que no le ponemos caso, es más, es como si no estuviéramos poniendo atención. Yo no sé, usted va a visitar a un presidente y el presidente le está hablando a usted y usted está mirando para la pared. Quiere decir que usted no le está poniendo atención a lo que ese señor presidente le está diciendo. Pues yo creo que cuando Jesús, que es el presidente de los presidentes, el Señor de señores, nos revela, nos manifiesta, nos expresa, cada proclamación en cada corazón no cae igual. En uno llega con un sentido, en otro tiene con otro sentido. Es más, hay personas que dicen, ojalá estuviera aquí Carmelita, porque esa palabra es para Carmelita, o esa es para Nelmer. No, no, no. Esa palabra es para ti cuando es proclamada. Por eso, pon atención, porque el Señor quiere tu obediencia como intercesor. Quiere que conociendo y escuchando sus palabras, tú te abras a esos sentimientos que nacen de su corazón revelado en la palabra proclamada. Y entonces tú sepas cómo va a ser guiado. No va a ser dirigido por tu voluntad, sino va a ser dirigido por la voluntad del Señor. A veces vienen personas y me dicen, hermano Alfredo, ore por mí, yo tengo una necesidad. Mire, mi esposa me dejó. Mire, mi esposa me traicionó. Mire, mi esposo no me ama, tiene otra. Y yo siempre tengo dos oídos, uno para la persona y otro para Dios. ¿Y qué hago con eso? Escuchar a las personas para tener mi discernimiento natural, preguntas, respuestas. Ahí estoy haciendo mi labor de intercesor en lo humano. Pero tengo un oído para Jesús, porque Jesús me va a decir, pregúntale por qué tal cosa, pregúntale por qué ha sido así. Una vez vino una esposa que se quejaba del esposo y venía ella con muchos problemas. El esposo se había enfriado, ella ya no era afectivo. Y cuando yo la escuché, yo le iba a echar toda la culpa al esposo, ¿verdad? Por ser frío, por ser poco afectivo, no sé qué. Pero el Señor me dijo, pregúntale por qué ha sido infiel. Fíjense qué cosa tan hermosa. El Señor me estaba refiriendo a ella en una infidelidad que ella estaba cometiendo. Y claro, cuando su corazón no está en esa persona, uno va haciendo y dirigiendo toda su atención hacia la persona con la que está ahí, en su mente y en su corazón. Y ya él había sido reemplazado. Y obviamente yo no le pregunté delante del esposo. Yo le dije al esposo que si podía salir, que yo quería hablar en privado. Y yo le dije, yo no sé, tú te estás quejando de tu esposo, pero cuando me pediste orar por el restablecimiento de su relación, la palabra que el Señor me ponía en mi corazón, que te preguntara por qué tú eres infiel. Y la mujer empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y ella empezó a culparse y a culpar todo el contorno. Y yo le dije, bueno, la responsabilidad es tuya, Dios te ha dado esa libertad, vamos a orar. Y después en el tiempo me di cuenta que el Señor había sanado esa herida, tanto en ella como en él, porque se restableció la relación. La obediencia a lo que el Señor me estaba diciendo. Vamos a volver a lo que nos dice en la laminilla que aparece ahí en pantalla, porque quiero realmente seguir recalcando la labor del intercesor. A ver si en producción me pueden poner la siguiente laminilla para yo poder
compartir lo que aparece en pantalla y ustedes puedan grabar en su programa lo que viene. Póngame finalmente las lamillas, yo sé que estamos al final ya del programa, para concluir y cerrar este segmento con lo que Dios está diciendo para que nosotros podamos descubrir la necesidad de que una acción importante en el intercesor es precisamente la obediencia. Obedecer nos lleva a entender lo que Dios está haciendo. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, 16, debemos someternos a Cristo, renunciando entonces a nuestra rebeldía, modelo de obediencia. Una obediencia perfecta, como la de Jesús a su Padre. ¿Cuál fue la obediencia? Padre, para ti todo es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y supone unidad de voluntad, de pensamiento y de corazón. Pidámosle al Señor entonces en el cierre de este espacio que te dé la gracia. Es una gracia que es transmitida por su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se revolotee dentro de tu corazón, en tu mente y en todo tu ser, para que sintiendo esa revelación de ese amor que Dios te tiene, mirando a la cruz y mirando a Jesús en su obediencia desde la cruz, aprendamos a ser obedientes para hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Y que todas nuestras oraciones como intercesores cuenten siempre con la obediencia que nos mostró Jesús, que desde la cruz supo tener una obediencia con una muerte, y dice San Pablo, muerte y muerte de cruz. Aprende a morir a tu yo, para que muriendo a tu yo se haga la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y te llene de su alegría. Así sea. Amén.